El bautismo fue así. eh, Juan el Bautista estaba en el río Jordán y bautizaba a cientos de personas. Y el Jordán no era un río de bajo nivel. Estaba Juan el Bautista, bautizaba en un lugar en el centro del río, más o menos, cerca de la playa, que era formada por piedras, puras piedras, y había un lugar donde el río era alto como una persona, digamos un metro setenta, un metro, porque las personas en aquellos tiempos eran más o menos altas, alrededor de un metro sesenta, un metro setenta ya eran altos. Entonces él sumergía a las personas bajo el agua, la persona si era alta, se arrodillaba un poco. Si era baja, no, llegaba a la sumersión arriba de la cabeza y luego estaba unos segundos y salía. Como bautismo, un poco se parece al bautismo de los hermanos que siguen la religión de los testigos de Jehová, que yo no comparto muchas cosas de la teología, pero hay cosas que comparto, como hay cosas que comparto, me gusta estudiar la teología de las religiones. Yo comparto en muchas religiones cosas crísticas, a pesar que somos caminos diferentes. Lo que comparto en los testigos de Jehová es un poco, no totalmente, un poco el bautismo. Este bautismo, Juan el Bautista bautizaba sumergiendo a la persona en el río. Y cuando se levantaba la persona que estaba todo mojada, con la ropa encima, él le ponía otro, hacía con las manos, agarraba con las manos otra agua y se la pusían en la cabeza y alargaba las manos y el agua se derramaba en la cabeza de la persona y luego le tocaba aquí con el dedo el tercer ojo. No le podía hacer la señal de la cruz porque la señal de la cruz todavía no estaba. Y le decía, hermano, ha llegado, hermano, el reino de Dios está en medio de nosotros. Arrepiéntete, estos son los días. Esa era la frase. Hermano, ha llegado, el reino de Dios está en medio de nosotros. Arrepiéntete. Y los hermanos que llegaban a él, llegaban llorando y le decía, Juan, he pecado, purifícame. Y Juan el Bautista, la mayoría le decía, sí hermano, pero siempre usaba la frase esta, ha llegado, el reino de Dios está en medio de nosotros, hermano, arrepiéntete. Esto era el ritual. Todos aquellos que se bautizaban prácticamente se afiliaban, se suscribían, suscribían a la comunidad de Juan el Bautista. Digamos, eran sus seguidores, adeptos. Cuando vino Jesús de Nazaret, el Cristo, que él lo vio de lejos, empezó a temblar, no de miedo, de emoción, porque sabía por qué el Cristo estaba llegando hacia él. Y no quería bautizarlo, quería hacer al revés, que Cristo bautizaba a él. Cuando llegó su turno, porque el Cristo hizo cola, humildemente, esperando su turno, cuando llegó, él le dijo, Señor, ¿qué estás haciendo, Señor? Eres tú que me tienes que bautizar a mí, y no yo a ti. Y estaba por arrodillarse. El Señor con su fuerza, el Señor era alto 1,80 m, mínimo, 1,80 m, 1,81 m, más o menos.
Era un joven muy bello, hermoso y alto. Y Juan el Bautista le dijo, si el Señor lo agarra en los brazos, le dices, Juan, escucha, escucha, me tienes que bautizar porque esta es la voluntad de Dios y en los próximos minutos no seré más yo, seré yo y el otro, seremos el uno y el otro en la misma cosa para glorificar el Espíritu Santo. Ahí entendió Juan el Bautista que Jesús se bautizaba no para purificarse de sus pecados como toda la población que iba hacia él. Cristo usó el bautismo de Juan para iniciarse, una iniciación crística, donde el espíritu crístico solar, el genio solar, que fue siempre al lado del Cristo, atrás del Cristo, y siempre acompañando al Cristo desde cuando nació, en aquel momento quería encarnarse, tomar cuerpo. Y esto lo entendió porque en el cuento teológico del Evangelio, simbólico, Juan el Bautista ve este espíritu solar en forma de paloma que baja y entra en la glándula pineal del Cristo de aquí. Entonces, él lo baja todo, el Cristo tuvo que arrodillarse porque era más alto del agua, y cuando baja este rayo de luz le entra de la glándula pineal y lo personifica. Hasta se sintió la voz del Padre, cuenta el Evangelio, este es mi Hijo, in él me estoy complaciendo. Questo è mio figlio e lui mi sono compiaciuto. Cuando Juan el Bautista ve este rayo de Cristo que entra en el cuerpo de Jesús de Nazaret, que está arrodillado, lo levanta, y el Cristo abre los ojos, y en aquel momento Jesús era Jesús Cristo. Y de aquel momento Juan presentó al Cristo a todos sus discípulos gritando, raza de víboras, porque él hablaba así, siempre enojado. Raza de víboras, el reino de Dios está pasando en medio de ustedes. ¿Qué hacen? ¿No lo reconocen? Pero la gente que era ignorante, obviamente Juan el Bautista era exigente, o quizás pensó que todos vieron lo que él vio, o puede ser que sí. No toleraba el hecho que nadie se arrodillaba o iba a abrazar al Cristo, porque el Cristo después se fue descalzo y empezó a caminar a la oposición de Juan, lo saludó, no le dijo nada, lo abrazó, y Juan el Bautista invitó a la gente, iniciando de aquel momento, a seguir no más a él, pero al Cristo. Esto fue el bautismo, querido Daniel. Y de aquel entonces, Juan el Bautista supo hasta el día de hoy que él era parte de la misión de Cristo, que tenía que seguir al Cristo, darle la vida al Cristo, reencarnarse varias veces por el Cristo, hasta el día que iba a anunciar su segunda venida. Ahora, cuando regresará el Cristo, se manifestará al mundo, se manifestará el segundo bautismo.
Pero esto no te lo cuento, porque quiero que lo vean. Cristo no será como hace 2000 años cuando ustedes o otros lo vieron, en aquella forma misericordiosa, llena de amor, de comprensión, de tolerancia, de milagros. El Cristo será la forma totalmente a la antítesis de cómo se manifestó hace 2000 años. Será severo, exigente, intolerante, no perdonará a nadie a menos que no se arrepintieron con hechos las personas, nosotros, y será el juez, la Corte Suprema, un juez que juzgará solamente para los hechos y no para las palabras. No dirá, como dijo hace 2000 años, Padre, perdónalos porque no sabían lo que hacían. Dirá, Padre, júzgalos y permite a los justos de iniciar tu nuevo reino y a los malos échamelos en el fuego del infierno para siempre. Y créeme, Daniel, así será. Yo le estoy diciendo que así será. Sé que casi nadie me cree, pero no me importa. Soy acostumbrado a que nadie me cree. Pero lo van a ver. No será el Cristo que le presentaron desde los últimos 2000 años las iglesias hasta los santos. Los santos que presentaron al Cristo fueron untos, inmergidos en el Cristo del amor. Yo le voy a presentar el Cristo de la justicia, que será muy severo, muy justo, porque el reino nuevo no podrá ser poblado por débiles, pecadores, violentos, delincuentes. Tiene que ser poblado por los puros, los niños, las mujeres buenas, los hombres buenos. Debilidades sí serán perdonados, pero los pecados en contra de la naturaleza, en contra de Dios, no. Y nosotros, que aparentemente somos los buenos, con nuestros pecados, pero honestamente somos los buenos, vamos a ser terrorizados de aquel Cristo. Y por esto muchos de nosotros, el cielo, los ángeles, los llevarán de esta tierra, porque no son acostumbrados a ver la cara del Cristo y la justicia del Cristo en aquella forma muy severa, muy fuerte. Porque así será, como le estoy diciendo. Porque en aquel momento el Cristo no será ni siquiera más el Cristo. Será el Padre, o la espada del Padre.